Un solo producto enlatado superó discretamente a los alimentos frescos durante una de las peores crisis de suministro de la historia moderna. Su precio apenas varió mientras que el de los demás se disparó más del 40%. La mayoría de la gente lo ignoraba. Las tiendas nunca se quedaron sin existencia, y las familias que lo tenían no sintieron la presión de la misma manera. Ese es el número 1. Lo lograremos. Pero aquí viene lo que aún no tiene sentido. Algunos de los alimentos que la gente compra por pánico se vuelven inservibles más rápido que los que ignoran. No porque caduquen, sino porque fallan justo cuando más los necesitan. Hay una razón por la que ciertos alimentos enlatados desaparecen en oleadas mientras que otros permanecen intactos durante meses. No es casualidad. Ni siquiera se trata de sabor. Se trata de cómo las cadenas de suministro priorizan la distribución cuando la situación se complica, y la mayoría de los hogares desconocen por completo cómo se toma esa decisión. Y en estos momentos, ese proceso ya está cambiando de nuevo. Si hoy entraras a tu cocina y tuvieras que depender únicamente de lo que ya hay allí, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que desapareciera la variedad? ¿Cuánto tiempo antes de que la nutrición comenzara a fallar? ¿Cuánto tiempo antes de que las comidas se conviertan en algo que se soporta en lugar de algo que realmente te nutre? Porque no se trata solo de supervivencia. Se trata de estabilidad bajo presión. Existen 12 alimentos enlatados específicos que resuelven 12 problemas diferentes: calorías, proteínas, vida útil, moral e incluso valor comercial. Y cada uno se ganó su lugar por una razón muy precisa. Pero cuanto más nos acercamos al número 1, más incómoda se vuelve esta lista. Porque los mejores productos no son aquellos de los que la gente habla, son aquellos que la gente pasa por alto. La presión que se está acumulando ahora mismo no proviene de un solo lugar. Proviene de varios sistemas que se están endureciendo al mismo tiempo, y la mayoría de la gente solo se da cuenta cuando finalmente aparece reflejada en el reto. En los últimos años, los precios de los alimentos no solo han aumentado, sino que se han vuelto impredecibles. Según datos de USDA, los costos de los alimentos para consumo en el hogar han experimentado fluctuaciones que no siguen patrones habituales. Algunas categorías suben 2 dígitos mientras que otras se quedan rezagadas, para luego recuperarse. Este tipo de variación desigual es lo que provoca la escasez de productos en los estantes. Y esas deficiencias no empiezan en la tienda, comienzan en la cadena de suministro. En los costos de transporte, la volatilidad del combustible, la escasez de envases y las decisiones de distribución que se toman mucho antes de que un producto llegue al supermercado. Cuando un distribuidor tiene que elegir qué artículos se venden primero, no prioriza lo que es más nutritivo, sino lo que se vende más rápido y lo que exigen los contratos. Por eso algunos alimentos desaparecen rápidamente, mientras que otros permanecen intactos hasta que, de repente, también desaparecen. Hay otra capa que la mayoría de la gente pasa por alto. Los picos de demanda de alimentos enlatados no se producen durante la crisis, sino justo antes de que ésta se haga evidente. Aumentos discretos, pequeñas escaseces, la ausencia de una marca aquí, otra allá. De repente, el estante luce diferente, y para cuando la gente reacciona, las mejores opciones ya se han agotado. Y aquí está el número que debería llamar su atención. Durante las recientes interrupciones en el suministro, ciertas categorías de alimentos no perecederos experimentaron un aumento de la demanda de más del 60% en cuestión de semanas. No meses, sino semanas. Ese tipo de impulso no te da tiempo a pensar. Recompensa a las personas que ya tomaron decisiones con anticipación. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, la pregunta no es qué debería comprar, se convierte en qué queda. Y se trata de 2 situaciones muy diferentes. Aquí es donde falla la mayoría de los consejos sobre almacenamiento de alimentos. Tratan todos los alimentos enlatados por igual. Mientras se conserven a temperatura ambiente, son suficientes. ¿Qué no es? Algunos alimentos enlatados solucionan problemas reales. Densidad proteica, nutrición a largo plazo, flexibilidad en las comidas e incluso consuelo psicológico cuando se rompen las rutinas. Otros, simplemente rellenan espacio. Parecen útiles. Dan la sensación de progreso. Pero cuando realmente dependes de ellas, crean nuevos problemas. Falta de nutrientes, cansancio por las comidas, desperdicio de espacio de almacenamiento, peor aún, dependencia de algo que no se adapta al paso del tiempo. Por eso esta lista no es aleatoria. Estos 12 elementos fueron seleccionados porque cada uno responde a una necesidad específica en situaciones de presión. No se trata de teoría, sino de funcionalidad. Algunos productos prolongan la duración de las reservas de alimentos sin aumentar el volumen. Algunos hacen que otros alimentos que de otro modo no lo serían puedan utilizarse. Algunos protegen tus niveles de energía cuando tu dieta comienza a restringirse. Y algunos hacen algo en lo que la mayoría de la gente ni siquiera piensa hasta que es demasiado tarde. Moral. Porque la comida no es solo combustible, es estabilidad, es rutina. Es una de las pocas cosas que todavía se sienten normales cuando todo lo demás no lo es. Y cuanto más nos acercamos al primer puesto,
más importante empieza a ser ese equilibrio entre supervivencia y estabilidad. No solo estás acumulando calorías, estás construyendo un sistema que decide si tu familia está reaccionando o si ya está preparada. 12 artículos, cada una con su razón de ser. Y al final de esta lista, verás por qué el punto más importante no es lo que nadie espera. Número 12. Maíz enlatado. La mayoría de la gente lo considera un alimento de relleno, algo que se compra porque es barato, no porque sea importante. Pero durante periodos de escasez prolongada, el maíz se convierte en uno de los pocos alimentos que siguen apareciendo cuando todo lo demás empieza a escasear. Aquí viene la parte que la mayoría de la gente no comprende. El maíz enlatado es uno de los cultivos más estables y de mayor rendimiento en la agricultura mundial. Según datos del USDA, la producción de maíz supera sistemáticamente a la de la mayoría de los demás cultivos, incluso en condiciones de estrés. Esto significa que, cuando las cadenas de suministro se resienten, el maíz es una de las últimas hortalizas en desaparecer por completo. Pero esa no es la razón por la que entró en la lista. Lo que importa es cómo se comporta dentro de tu despensa. El maíz te proporciona carbohidratos de fácil acceso sin complicaciones de preparación. No necesita remojo, ni cocción a presión, ni ingredientes adicionales. Simplemente lo abres y está listo. En situaciones donde el combustible, el tiempo o la energía son limitados, esta sencillez se vuelve invaluable rápidamente. Y hay otra capa. El maíz combina con casi todo. Frijoles, carnes, arroz, sopas, realza el sabor de las comidas sin diluir. Esta versatilidad permite que una lata rinda para varias porciones en diferentes platos, justo lo que necesitas cuando quieres que los ingredientes duren. Si lo estás haciendo bien, apila latas estándar de 425 mililitros, rótalas cada 12 a 18 meses y guárdalas en un lugar fresco y oscuro. Nada complicado, pero extremadamente fiable. No te olvides de esa idea de hacer que las comidas rindan más, porque el siguiente punto la lleva a un nivel completamente diferente. Número 11. Atún enlatado. Aquí es donde las cosas empiezan a pasar de ser un simple relleno a tener una función, porque las proteínas lo cambian todo. En épocas de escasez de alimentos, las calorías nos mantienen con vida, pero las proteínas determinan la capacidad del cuerpo para resistir a largo plazo. Y el atún ofrece una de las mayores proporciones de proteína por peso que se pueden encontrar en un alimento enlatado. Pero aquí está el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. No todos los atunes son iguales. El atún claro en trozos, a menudo elaborado con listado, suele tener niveles más bajos de mercurio y es más adecuado para el consumo frecuente. Por eso, instituciones como la FDA lo recomiendan específicamente por encima del atún blanco para el consumo habitual. ¿Por qué es importante tener atún de reserva? Porque no solo te alimenta, sino que también estabiliza tu energía. Cuando tu dieta se vuelve rica en carbohidratos, los picos y bajones de energía se hacen más notorios. El atún ayuda a estabilizar esos niveles, contribuye a mantener la masa muscular, favorece la recuperación y proporciona a tu cuerpo un alimento sólido con el que trabajar cuando todo lo demás es inestable. Y está listo al instante. No necesita calentarse. No requiere preparación. Puedes comerlo solo, mezclarlo o combinarlo con otros ingredientes para crear comidas completas en segundos. Ese tipo de eficiencia importa más de lo que la gente piensa, especialmente cuando el estrés ya es elevado. Guárdalo en agua si quieres que se conserve mejor por más tiempo. En aceite si quieres añadir más calorías. Rota las latas cada 2 o 3 años, pero en realidad, si se almacenan correctamente, duran mucho más. Pero aquí es donde la mayoría de la gente comete un error. Se centran en las proteínas y olvidan lo que realmente hace que las comidas sean sostenibles a lo largo del... Número 10. Tomates enlatados. Aquí es donde todo cambia, porque los tomates no son solo alimento, son una base. Casi toda comida completa y satisfactoria comienza con algún tipo de acidez, humedad o sabor. Y los tomates enlatados proporcionan las tres en uno de los formatos más duraderos del mercado. Pero aquí está sucediendo algo más profundo. Los tomates permiten descubrir otros alimentos. El arroz seco se convierte en una comida completa. Las legumbres se transforman en algo que realmente apetece comer. Incluso las carnes enlatadas más básicas se transforman al combinarlas con una base de tomate. Esa transformación, de insípido a satisfactorio, es lo que evita que la gente se canse de sus propias provisiones. Y el agotamiento es real. La gente no es la primera en quedarse sin comida. Pierden la tolerancia a lo que comen. Por eso los tomates son importantes. Contienen compuestos como el licopeno, que, según investigaciones de los NIH, se vuelven más biodisponibles tras su procesamiento. En otras palabras, en ciertos casos, los tomates enlatados pueden aportar más nutrientes aprovechables que los frescos. Pero ¿cuál es su verdadero valor? Te dan opciones: triturados, en cubos, en pasta. Cada uno tiene una función diferente.
Y cuando tu despensa empieza a convertirse en tu sistema alimentario completo, las opciones son clave para que ese sistema funcione. Si es posible, guárdelos en latas libres de BPA, rote cada 18 a 24 meses y mantenga una mezcla de tipos, no solo uno. Porque una vez que entiendas esto, dejas de pensar en términos de objetos y empiezas a pensar en términos de combinación. Y ahí es precisamente a donde nos dirigimos a continuación, porque los siguientes elementos no solo son útiles, sino que empiezan a conectar todo lo que has visto hasta ahora con algo mucho más poderoso. Respira hondo. Estamos a mitad de camino. Hasta ahora, has visto alimentos que rinden las comidas, estabilizan la energía y transforman ingredientes básicos en algo útil. Pero todo lo que viene a continuación tiene mucha más importancia, porque estos productos no solo abastecen tu despensa, ellos deciden cuánto tiempo funciona realmente. Y aquí hay un detalle sobre el número uno que cambia la forma en que debes pensar sobre todo lo demás. No se almacena solo para comer. En ciertas situaciones, se convierte en una herramienta de presión. Volveremos sobre eso. Número 9. Frijoles enlatados. Existe una razón por la que las legumbres aparecen en casi todas las estrategias alimentarias a largo plazo del mundo, y no es solo porque sean baratas. Las legumbres son uno de los pocos alimentos que combinan proteínas, fibra y carbohidratos complejos en una sola forma que se conserva bien a temperatura ambiente. Esta combinación ralentiza la digestión, estabiliza el azúcar en sangre y proporciona una mayor sensación de saciedad. Según la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, las dietas que incluyen legumbres se asocian sistemáticamente con una mayor estabilidad energética a largo plazo y una mejor salud metabólica. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Los frijoles multiplican el valor de todo lo que los rodea. Si combinas frijoles con arroz, obtienes un perfil proteico completo. Si los combinas con tomates, obtienes una comida completa, sustanciosa y saciante. Esta sinergia significa que no necesitas más comida, necesitas combinaciones más inteligentes. Y hay otra ventaja. Escala de frijoles. Una lata se puede usar para varias porciones sin perder efectividad. Esto es importante cuando se trata de que los suministros duren más de lo previsto. Si los vas a almacenar, elige versiones bajas en sodio para controlar la cantidad de sal. Rota las variedades cada 2 a 5 años y conserva varias. Frijoles negros, frijoles rojos, garbanzos, para no caer en la monotonía de las cosas. Ahora es cuando las cosas se ponen incómodas, porque el siguiente punto te obliga a replantearte, bajo presión, que significa realmente una nutrición completa. Número 8. Sopa enlatada. La mayoría de la gente subestima esto. Consideran la sopa como comida rápida y práctica, algo sencillo y fácil. Pero en una situación de crisis real, la sopa se convierte en algo completamente distinto, un puente entre la alimentación y el funcionamiento normal. He aquí el motivo. Cuando el estrés es alto, el apetito disminuye. Tomar decisiones se vuelve más difícil. Incluso cocinar puede parecer un esfuerzo. La sopa elimina todo eso. Ya viene en porciones, ya está equilibrada, ya está lista. Y eso importa más de lo que la gente piensa. Porque la comida que no te apetece preparar, acaba convirtiéndose en comida que no consumes en cantidad suficiente. La sopa soluciona ese problema. Y también tiene un aspecto técnico. Una sopa enlatada bien preparada contiene líquido, electrolitos, calorías, a menudo, proteínas, todo en un solo envase. Este factor de hidratación se vuelve crucial si el acceso al agua es limitado o irregular. Según las recomendaciones de organizaciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, mantenerse hidratado durante las emergencias es tan importante como la ingesta de calorías. La sopa te ayuda a hacer ambas cosas. Busca opciones consistentes, como guisos de lentejas, pollo o ternera, no solo caldos. Y presta atención a los niveles de sodio. En situaciones de mucho estrés, el sodio puede ser beneficioso, pero es importante controlar la cantidad. Almacene una mezcla. Rote cada 2 años. Porque esto no se trata solo de comer. Se trata de mantener la funcionalidad. Y ahora llegamos a algo que la mayoría de los canales no dirán directamente. Algo que replantea todo lo que has visto hasta ahora. Una cosa antes de llegar a los 3 primeros puestos. La mayoría de las personas organizan sus reservas de alimentos basándose en el miedo. Preguntan, ¿qué me mantendrá con vida por más tiempo? Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta más pertinente es, ¿qué sistema sigue funcionando cuando aumenta la presión? Porque la supervivencia no es un momento aislado. Es una cronología. Y cada elemento que elijas o bien apoya ese cronograma, o bien lo acorta. Número 7. Fruta enlatada. Es aquí donde la conversación pasa de la supervivencia a la moral. Porque, al final, por mucho que te prepares, el cansancio aparece. No el cansancio físico, sino el mental. Ese que surge de comer siempre lo mismo, las mismas texturas, los mismos sabores, la misma rutina. Y cuando eso sucede, el cumplimiento disminuye. La gente empieza a saltarse comidas.
Las porciones se reducen. Los niveles de energía disminuyen. La fruta enlatada interrumpe ese ciclo. Aporta dulzura, variedad y una sensación de normalidad. Y ese reinicio psicológico tiene un impacto real. Fomenta una alimentación constante, lo que mantiene estables los niveles de energía a lo largo del tiempo. Pero no es solo una cuestión emocional. La fruta aporta azúcares simples para obtener energía rápidamente, además de vitaminas que son más difíciles de mantener en una dieta restricta. Según investigaciones respaldadas por los Institutos Nacionales de Salud, las deficiencias de micronutrientes pueden desarrollarse más rápido de lo que la mayoría de la gente espera cuando la dieta se vuelve restrictiva. La fruta ayuda a amortiguar eso. Opta por variedades envasadas en jugo, no en almíbar espeso. Renueva la selección cada 18 a 24 meses. Y úsala estratégicamente, no como un simple tentempié, sino como una herramienta para mantenerla consciente. Porque a partir de ahora, no se trata solo de lo que un artículo te ofrece, se trata de qué sucede si no lo tienes. ¿Y los 3 elementos siguientes? Suben aún más la apuesta. Número 6. Pollo enlatado. La mayoría de la gente da por sentado que todas las fuentes de proteínas son intercambiables. No lo son. Y aquí es donde esa diferencia empieza a importar. Porque el pollo enlatado no es solo proteína, sino proteína aprovechable. No requiere preparación. No hay que escurrir aceites complicados. No tiene un sabor fuerte que haya que disimular. Se añade directamente a cualquier plato. Arroz, sopa, legumbres, incluso se puede comer solo, y convierte al instante una guarnición en una comida completa. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. El pollo posee adaptabilidad neutra. Eso significa que no domina un plato, sino que lo complementa. Y a largo plazo, cuando tu despensa se convierte en tu menú completo, esa flexibilidad evita que te canses de la comida demasiado pronto. Desde el punto de vista nutricional, aporta proteínas magras con un contenido relativamente bajo en grasas, lo que facilita su ración y aprovechamiento. Además, como ya viene cocinado y envasado, no dependes de combustible ni de tiempo para prepararlo. Consérvelo en agua para mantener su consistencia. Rote el contenido cada 2 o 3 años y guarde varias latas pequeñas en lugar de unas pocas grandes. Así desperdiciará menos y controlará mejor las porciones. Pero la proteína por sí sola no es suficiente. El siguiente elemento soluciona algo que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que le falta hasta que empieza a sentir que le falta energía. Número 5. Patatas en conserva. Aquí es donde las cosas se vuelven prácticas. Porque cuando tu dieta se restringe, tu cuerpo empieza a necesitar densidad, no solo calorías, sino energía sostenida. Las patatas proporcionan eso de una forma que muy pocos alimentos enlatados pueden. Pero aquí viene lo sorprendente. Las papas enlatadas ya están cocidas y conservadas de forma que mantienen su estructura intacta. Esto significa que puedes comerlas directamente, hacer puré al instante o incorporarlas a otros platos sin necesidad de preparación adicional. Y eso importa cuando los recursos son escasos. Según datos nutricionales citados por instituciones como el USDA, las patatas aportan potasio, vitamina C y carbohidratos complejos, elementos clave que favorecen la función muscular y la estabilidad energética. Pero ¿cuál es su verdadero valor? Te llenan. No es algo pasajero. No se desvanece rápidamente. Te brindan esa sensación de estabilidad y constancia que impide que tu cuerpo te indique constantemente que tienes hambre. Y eso cambia el funcionamiento de todo tu sistema alimentario. Rote las raciones cada 2 a 5 años. Manténgalas en un lugar fresco y no subestime la frecuencia con la que recurrirá a ellas una vez que otros alimentos comiencen a resultarle repetitivos. Ahora bien, aquí es donde abordamos algo diferente. No solo la supervivencia, no solo la energía, sino el control. Número 4. Pescado enlatado, sardinas o caballa. Aquí es donde la mayoría de la gente duda. Olor intenso, sabor intenso. No es algo que coman habitualmente. Y esa reticencia es precisamente lo que lo hace tan valioso. Porque los alimentos que la mayoría pasa por alto tienden a estar disponibles durante más tiempo. Pero hay una razón más profunda por la que está aquí. Gordo. No se trata de cualquier grasa, sino de ácidos grasos omega 3 que favorecen la función cerebral, el control de la inflamación y la salud a largo plazo. Según investigaciones respaldadas por los Institutos Nacionales de la Salud, el consumo de omega 3 está directamente relacionado con el rendimiento cognitivo y la estabilidad cardiovascular. En una situación prolongada, eso importa más de lo que la gente espera, porque no se trata solo de sobrevivir físicamente, se trata de pensar con claridad. Y aquí hay algo más. Las sardinas y la caballa tienen una alta densidad calórica en relación a su tamaño. Latas pequeñas, gran impacto. Esta eficiencia permite almacenar más valor en menos espacio, algo fundamental a medida que la despensa se llena. Elige variedades envasadas en aceite para un mayor contenido calórico, o en agua si prefieres opciones más ligeras. Rota cada 3 a 5 años. Y sí, hay que acostumbrarse al sabor. Pero ese es el quid de la cuestión.
Esto no es cuestión de preferencia, se trata de capacidad. Ahora entramos en la recta final. El siguiente elemento, y el número 1, forma una de las combinaciones más infravaloradas de toda esta lista. Número 3. Comidas de arroz enlatadas o granos preparados. Aquí es donde todo empieza a conectarse. Porque los cereales por sí solos son una cosa, pero los cereales listos para consumir cambian la situación por completo. Sin ebullición, sin esperas, sin dependencia de combustible. Lo abres y tu base está lista. Eso elimina uno de los mayores costes ocultos en el almacenamiento de alimentos, la preparación. La mayoría de la gente planifica sus comidas. No planifican los recursos necesarios para utilizar esos alimentos. Y ahí es donde fallan los sistemas. Los cereales listos para consumir solucionan ese problema. Combinan con frijoles, pollo, pescado, tomates, con todo lo que has visto hasta ahora. Son la base que transforma ingredientes individuales en comidas completas y fáciles de preparar. Busque arroz blanco, quinoa o granos mixtos en latas o bolsas selladas. Rote los productos cada 1 o 2 años, según el tipo de producto. Porque una vez que tengas esto, ya no se trata solo de almacenar alimentos. Estás preparando comidas bajo demanda. Y ahora, pasamos a los 2 últimos. Número 2. Carne enlatada. Aquí es donde la lista deja de tratarse de conveniencia y comienza a tratarse de resiliencia. Porque la carne de res cambia las cosas de una manera que la mayoría de la gente no espera. No se trata solo de proteína, se trata de densidad. Mayor contenido calórico, mayor contenido de grasa y una sensación de saciedad más duradera que las opciones más magras. Cuando la ingesta de alimentos es limitada o irregular, esa densidad es importante. Reduce la frecuencia con la que necesitas comer y evita que tu energía disminuya entre comida. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. La carne enlatada mantiene su estructura. No se disuelve en un plato como el atún o el pollo. Permanece intacto, lo que significa que puede ser el ingrediente principal de una comida, no solo un complemento. Ese cambio psicológico es más importante de lo que la gente piensa. Cuando las comidas se sienten como comidas, y no solo como combinaciones de lo que sobra, la rutina se mantiene por más tiempo. Y la rutina es estabilidad. También existe una ventaja logística. La producción de carne de res requiere más recursos que la de aves de corral o alimentos de origen vegetal. Esto significa que, cuando las cadenas de suministro se tensan, los productos cárnicos tienden a escasear más rápidamente. Almacenarlos con anticipación le protege de esa escasez inicial. Elige opciones enlatadas a presión o selladas comercialmente, rótalas cada 3 a 5 años y prioriza la calidad sobre la cantidad. No necesitas tanta cantidad, pero cuando la necesites, notarás la diferencia de inmediato. Y ahora, todo apunta a esto. Ahora, ese es el que he estado preparando. Número 1. Combinaciones de frijoles enlatados y carne, como el chili. Este es el producto que, discretamente, superó a todos los demás. Durante crisis anteriores, mientras que los alimentos frescos fluctuaron drásticamente e incluso algunos productos básicos se volvieron inconsistentes, artículos como el chile enlatado mantuvieron precios y disponibilidad estables. Esto se debe a que no pertenecen a una sola categoría, sino que se encuentran en la intersección de múltiples cadenas de suministro. Y esa es la ventaja. Son más difíciles de interrumpir de una sola vez. Pero aquí está la razón por la que esto cierra el círculo desde el principio. Anteriormente mencioné un producto enlatado que se mantuvo estable mientras que otros experimentaron un aumento de más del 40%. Esto es todo, porque resuelve múltiples problemas en un solo contenedor. Proteínas de la carne, fibra y carbohidratos de las legumbres, grasas para energía sostenida, sodio para el equilibrio electrolítico, y todo ya combinado, ya cocinado, ya porcionado. No requiere montaje. En un escenario donde el tiempo, el combustible o la capacidad mental son limitados, eso importa más que cualquier otra cosa en esta lista. No necesitas pensar, tú solo come. Y existe otro aspecto que la mayoría de la gente no tiene en cuenta. Valor comercial. En situaciones donde la oferta se reduce de forma desigual, las comidas completas se vuelven más valiosas que los ingredientes individuales. Una lata de chili no es solo comida, es comodidad, calorías y seguridad en un solo producto. Por eso, la gente está dispuesta a intercambiar. No porque sea raro, pero porque está completo. Almacena una variedad de productos, diferentes marcas, diferentes sabores. Rótalos cada 2 a 5 años y guárdalos en secciones de fácil acceso de tu porque cuando todo lo demás requiere esfuerzo. Esto no. Y esa es precisamente la razón por la que obtuvo el primer puesto. Ahora retrocede un segundo. Esta lista no se trataba de almacenar alimentos enlatados al azar. Se trataba de construir un sistema. El maíz hace que las comidas rindan más. El atún estabiliza la energía. Los tomates desbloquean combinación. Las legumbres multiplican el valor. La sopa mantiene la funcionalidad. La fruta protege la moral. El pollo se adapta. Las patatas sustentan.
El pescado favorece la cognición. Los cereales crean bases. La carne de res aporta densidad. ¿Y Chile? Lo reúne todo. Empieza por lo sencillo. Añade variedad. Construye capas en lugar de volumen. Porque el objetivo no es solo tener comida. Se trata de tener opciones. Y la pregunta que te queda después de esto es simple. Si mañana empezaran a escasear los estantes, ¿su sistema aguantaría? ¿O partirías de cero?